Buenos días, os vengo a contar la historia de un proyecto que desapareció hace casi 20 años. Medio de información, periódico, todo esto ha sido la UPA Molotov. Para ello conseguí contactar con 3 exmiembros, Carlos, Mavi y Alvar. Pero antes de ello, os dejo con un texto muy potente en el que se detallan los principios del proyecto. Yo creo que esto, la frase que hay ahí en la columna es una declaración de principios y te das cuenta que los medios de comunicación de masas nunca reflejan la realidad que tú vives y que todo el mundo dice que los periodistas mienten más que hablan y que cuentan lo que les mandan y quien les manda no es la gente, o sea, tú, yo o ella o él o la vecina que es vecina de nuestro barrio, que no es un barrio de pijos. ¿No crees que es asunto de todos construir una comunicación diferente? Pues una comunicación realmente participativa defiende y difunde los medios de contrainformación. ¿Y cómo puedes hacerlo? Llamándonos, escribiéndonos, contándonos lo que te pasa en tu barrio, en tu insti, en tu curro. Nosotros difundiremos, en el caso a través de la agencia UPA o en el nuevo Molotov. También puedes suscribirte al periódico, distribuirlo, aportar dinero para mantener el proyecto y todo lo que se te ocurra. Contra el pensamiento único desarrolla la crítica y la subversión en las ideas. ¿Cuándo empezaste en la UPA Molotov y qué hacíais? La UPA es una agencia de información que surge, una agencia de información alternativa. Una agencia de información alternativa o de comunicación horizontal que surge en el otoño de 1988, que tiene una actividad que dura pues prácticamente hasta 1993, unos 4 o 5 años, con unos 200 boletines semanales. La UPA estaba pensado en un formato para contestar a las necesidades de lo que era en ese momento el floreciente movimiento de radios libres, entonces pues ofrecerles información para que tuvieran posibilidad de hacer servicios informativos. Y entonces, bueno, es un proceso que se da en diferentes momentos y puntos del Estado, se da también en Cataluña con la agencia ANA, también se da en el País Vasco con Tastas y bueno, pues en Madrid creamos la UPA. La UPA era una agencia de noticias, una agencia de contrainformación y era una agencia alternativa, pero lo que hacíamos un poco era recopilar y difundir, ¿no? Y era todo muy inmediato. En un momento donde no había internet era todo artesanal y era muy inmediato. O sea, la gente te llamaba y te decía que se ha convocado una concentración de apoyo a no sé qué, que ha pasado no sé qué. Y entonces tú la grababas en el contestador, difundías y llamabas a todo el mundo que tenías una lista de contactos. Entonces era un teléfono en el de entradas en el que la gente podía llamar para dejar las informaciones, las noticias, los comunicados o todo lo que quisiera, las convocatorias, todo lo que quisiera decir al respecto. Y luego había una segunda línea de teléfonos que era el contestador de salida, que también era otro contestador en el que cada día cambiábamos, introducíamos todas esas noticias que habían llegado, pues ya fuera por el teléfono de entradas o nos hubieran llegado por correo o nos hubieran traído personalmente, las grabábamos en un contestador que tú llamabas por teléfono y lo oías, un contestador que podía durar lo mismo 5 minutos que un cuarto de hora. Claro, también en un momento, no olvidemos, en el que no existían tarifas planas de telefonía ni nada por el estilo, o sea que la llamada de teléfono costaba un dineral, pero bueno. El punto de información en Madrid era la UPA. La gente te llamaba, hacíamos turnos y cada vez que iba a ocurrir algo hacíamos turnos, siempre había alguien allí, ¿no? La gente te llamaba y te decía, ha habido una carga en no sé dónde, nos han dispersado, nos estamos reuniendo en no sé dónde. Y entonces la gente te llamaba, oye, que estoy perdida, que no sé qué, ¿dónde están? Pues están en tal sitio juntándose. Por otro lado, el Molotov era un fanzine que salió, se empezó a imprimir y difundir, un fanzine bastante de aspecto punk, hecho con tiras de papel que se pegaban, se hacían montajes con fotos, bueno, se tiraba y se editaba. Es un fanzine que se inicia por los grupos de estudiantes en la Facultad de Sociología Complutense de Madrid y que luego con el tiempo recogen diferentes grupos de la autonomía o de la extrema izquierda madrileña que recogen como Molotov, cóctel contra la indiferencia. Yo entro entre el 89 y 90, entro en la UPA ya de lleno
y estuve pues hasta el año 93, que fue justo cuando la UPA, después de un trabajo también ahí ya de un tiempo, meses, debatiendo sobre hacia dónde iba aquello, qué quería cada cual y tal, decide reconvertirse, juntarse con otro colectivo que estaba también, porque ya éramos 6 personas activas realmente en esos años, en la UPA fuimos unas 6 personas. Y entonces llega un momento que el Molotov, que estaba por su lado, en plan fanzine, pues llega un momento que, ¿y por qué no unimos fuerzas, ¿no? Y se monta lo que es la UPA Molotov, un formato de lo que sería un preperiódico, ya con una publicación más cuidada, más desarrollada, pero ya estamos hablando en épocas con internet, ya estamos hablando de mediados de los 90, y ya sí que hay pues una capacidad técnica, programas de maquetación que antes no existían. Me gustaría saber en qué ambiente se han creado esos proyectos y cuál fue la atmósfera de los años 80. Los años 80 en España son un momento en el que la izquierda está derrotada primero por los pactos de la Moncloa y luego por la subida al poder del Partido Socialista, y sobre todo con algo que fue catastrófico, que fue el referéndum de la OTAN. Es un momento de transformación económica, es la reconversión industrial, es momentos de luchas obreras para evitar la resistencia a la desaparición de las grandes industrias metalúrgicas en las zonas norte y en Cataluña, y la transformación económica en la entrada en la Unión Europea y la transformación con todo eso lo que significa. Entonces son años de crecimiento económico, pero al mismo tiempo de un crecimiento desigual. Éramos disidentes de aquello, ¿no? Nuestros padres no nos entendían, no entendían cómo era posible, ellos que habían vivido un franquismo, ¿no? Y que habían vivido tanta represión, entendían que a nosotros no nos pareciera bien aquello. Entonces el caldo de cultivo pues era ese, ¿no? Un momento de repente de subidón de mucha gente, de ilusión, el PSOE, aprobar leyes desde el divorcio, de aborto, que luego sigan quedando siempre a medio camino entre lo que tú querías, ¿no? Entonces, pues un poco ese era el caldo del cultivo, y luego pues la debacle también de gran parte de la izquierda, con la llegada del PSOE al poder, ¿no? Y el desencanto de mucha gente de la izquierda, ¿no? Y entonces era como que no había un lugar para ti. Simplemente había una película que nos contaban y una película en la que no creíamos. O sea, la película que nos contaba el capital y el Estado tampoco era una cosa que nos creyéramos. O sea, no es que estuviéramos desencantados porque nos habían dicho que íbamos a ser ricos y a tener un chalet en Benidorm y íbamos a comer chuletas todos los días. O sea, es una... ¿Vendían una democracia? No, pero bueno, nos vendían una democracia en la que realmente sabíamos que no lo era. O sea, no es que lo supiéramos que no lo era simplemente que nuestra película no estaba en construir, en ni siquiera intentar reformar aquello que nos vendían. Nosotros lo que queríamos era construirnos otra cosa. Y bueno, pues nace ahí una disidencia a la izquierda de las organizaciones de la izquierda tradicional, a la izquierda del Partido Comunista, que se nutre de unas fuertes influencias libertarias, que nos definimos como grupos autónomos. Es decir, por ejemplo, llegamos a firmar un cartel con la de Anarquía y la hoz y el martillo. Entonces, pues son estos grupos que crean movimientos de ocupación aquí en Madrid, la primera ocupación en 1985 en Madrid, ocupación con K, en el sentido de una protesta política contra la propiedad y la mercantilización de un derecho que es el de la vivienda, no solo un derecho a la vivienda, sino un derecho a los espacios sociales, a la interacción. Entonces, pues, separarnos de las instituciones y crear espacios de socialización, centros sociales, ocupaciones, conciertos. Hay toda una eclosión de grupos y de espacios de disidencia. Es también la lucha contra la mili obligatoria, el servicio militar obligatorio, y son los años de la desobediencia civil masiva,
de miles de jóvenes que no quieren hacer pues, un año de servicio militar obligatorio hasta que se logra acabar con el servicio militar obligatorio. Estamos hablando del año 98, ¿vale? Entonces ahí ya hay alguien que echa la vista atrás, entonces hace una genealogía un poco de dónde viene Molotov. ¿Cuál era el planteamiento informativo? ¿Se consideraba a la UPA Molotov como un medio de información? No información, sino contrainformación. Considerábamos que la manipulación de los medios de comunicación de masas y, bueno, de los grandes medios de comunicación, agencias, etcétera, etcétera, ellos manipulaban y por lo tanto había que establecer esa distancia con ese objetivismo supuesto que definía estos medios, que se declaraban objetivos, que eran la información 100% pura y, bueno, pues nosotros nunca aceptamos esa visión, pensábamos que lo que había era una manipulación ya en la misma selección de las informaciones, el sesgo que se les da al tratar esas informaciones y sobre todo desde dónde se trataban. No era desde el punto de vista de los activistas, no era desde el punto de vista de las gentes protagonistas de la información, sino desde el punto de vista de un supuesto especialista o persona con una formación que llegaba a un sitio y una especie de cualidad divina era capaz de entender la situación y explicarla mejor que las personas que estaban implicadas en ellas. Entonces, pues es esa lógica de ser medio divino que permite a un periodista entender las cosas mejor que las están viviendo y describirlas de una forma objetiva, cosa que, bueno, las personas implicadas o cercanas no podían hacer. Entonces, pues esa crítica y de ahí ponernos precisamente la palabra contrainformación para establecer desde el primer momento la separación y la distinción. En todo este movimiento que tenía necesidad de hacer cosas constantemente, ¿no? Que se ocupaba una casa, ¿cómo le contabas a toda la gente que se había ocupado y que se iba a hacer un centro social? ¿Cómo le contabas lo que se hacía dentro del centro social? Cuando luego además tenías a la propia prensa contando su propia versión también de aquello, ¿no? O sea, éramos maleantes, quitábamos la casa a la gente, nos enfrentábamos a la prensa y les pegábamos, y, o sea, siempre había una versión, ¿no? O como escribió un escritor en aquel momento en El País, ¿no? Nuestros padres nos llevaban, los salchichones nos caían del techo, las ocupaciones, y nuestros padres nos llevaban a la puerta la comida y nos la daban, cosas así, ¿no? Entonces, ¿cómo contarle a la gente otra versión diferente de la que estaban contando sobre lo que... no sobre lo que eras, porque en realidad, o sea, ni yo sabía lo que era en un momento dado, ¿no? Me pongo en 20 años, pero sí sobre lo que hacías y sobre lo que querías hacer. La búsqueda de una comunicación horizontal, o sea, es decir, un modelo comunicativo en el que no hubiera ninguna jerarquía, que no hubiera jerarquía entre quien estaba en un lado y en el otro, es más, que no debería haber un lado ni otro del proceso comunicativo, sino que el proceso comunicativo tenía que ser circular y que todo estuviera al mismo nivel. Por ejemplo, uno de los proyectos con la UPA, que era la Agencia de Información, es decir, crear nodos de información, puntos en que la gente fuera protagonista de sus propias informaciones, contara sus propias informaciones, las difundiera. Bueno, pues muchas de las redes sociales en cierta forma hacen eso, convierten a cualquier persona en testigo, en voz y en denuncia de diferentes situaciones y opresiones y luchas. Nos vamos para volver, ¿vale? En diciembre Molotov dejará de salir y el colectivo editor se volcará en un proyecto mucho más ambicioso. Diagonal. Desde octubre de 2003 anunciamos ya la desaparición del formato Molotov. ¿Qué herencia creéis que dejó la UPA Molotov? La UPA Molotov, ¿qué herencias dejó? Bueno, pues pasó a lo largo de diferentes formatos, evoluciones, críticas políticas al discurso, evolución, porque pasamos, por ejemplo, un formato fanzine, un A3 doblado de simplemente 8 páginas,
a bueno, publicaciones más serias, a un formato periódico, ya con 20 páginas, con distribución. La herencia que yo creo, pues el deseo de la crítica a la comunicación en el centro. A ver, hay un hecho innegable, yo creo que esto tampoco se puede negar, ¿no? Y es que un grupo importante de la gente que montó el Molotov como periódico ya, ¿no? A mediados de los 90, y que después montó el Diagonal como periódico en los 2000, o sea, yo creo que hay una correa de transmisión que es innegable, porque era el mismo grupo de gente, ¿vale? Eso no se puede negar. Yo no sé si llamarlo esa herencia, porque yo creo que a mí no me recuerda, no acabo de recordar o ver esa herencia, por ejemplo, en El Salto a día de hoy, ¿vale? O sea, yo sigo recibiendo El Salto en casa, sigo leyéndolo, sigo y tal, y a veces veo cosas interesantes o tal o menos, pero yo no veo, o sea, no veo ni a la UPA ni al Molotov en El Salto, o sea, que en ese sentido yo no veo herencia, pero que es indudable que algo hay, puesto que un grupo de personas que ya había estado algunas en la UPA, que después montan Molotov, un grupo de ahí de Molotov monta Diagonal. Entonces, hay un hilo transmisor, ¿no? Hay un hilo conductor. Pues es una pregunta muy difícil de responder, esa de lo de que ha dejado. O sea, yo te puedo decir lo que ha dejado la UPA en mí y creo que ha dejado en algunas de las personas que estuvimos ahí. O sea, que fue el aprendizaje de un proceso que partimos de cero. O sea, construimos un medio de comunicación mayor o menor, con mayores aciertos o menores aciertos, desde cero. Lo construimos nosotros siendo jóvenes, sin un duro, solamente con nuestra ilusión y con nuestras ganas de hacer, y eso ya es bastante. Y luego además es una lucha en la que realmente yo creo que fuimos muy felices.